Espacio Nodo. Espacio Nodo. El programa de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Segundo bloque en Espacio Nodo, y como dije en el bloque anterior, estamos con Nicolás Gauna. Él es abogado, se recibió acá en nuestra casa de altos estudios, en la UNOVA. Sos de Junín, Nico, ¿no es cierto? En realidad nací en Rafael Obligado y bueno. Me vine a Junín a estudiar a los 17 y ya me quedé hace varios años, que soy juninense. Bueno, bien. Está bien. Y él es, está como asesor de la CGT Regional Junín y también trabaja y es referente, sos delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia. Del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, acá en calle Jean Jaure. 343. Jean Jaure 343, que se inauguró hace un par de años ese lugar. Claro, nosotros funcionábamos en la Rodríguez, sí. Se inauguró en septiembre del 23. Un lugar hecho nuevo, muy lindo, muy prolijo y muy cómodo también para los trabajadores. Y además emplazado en el nodo ferroviario y en el barrio de Villa, así que más cerca de los trabajadores. Estoy muy contento con la locación que tenemos y ahí atendemos la demanda de los trabajadores no solo de Junín, sino de toda la región. ¿Cuál es el horario que atienden ahí, Nico? De 8 a 14. Aprovechamos y difundimos. Sí, por supuesto, de 8 a 14, de lunes a viernes, y se pueden acercar para hacer denuncias laborales, para pedido de audiencia, para lograr conciliaciones, tanto de forma individual como colectiva, y también todo el área de rúbrica para los contadores. Tenemos mucho trabajo y un gran equipo que está a la altura de las circunstancias también. Bueno, también le mandamos un saludo, seguramente nos deben estar escuchando allá las compañeras y compañeros del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, seccional Junín. Nico, un poco la idea de esta entrevista en este primer programa era esto, ya que estamos con el tema de la reforma laboral. La semana pasada tuvimos toda una semana muy enardecida en relación a este tema de la reforma laboral. Es un poco por ahí que nos cuentes cuál es no sé por dónde empezar, pero bueno, hoy actualmente al trabajador, hoy como me preguntaba una compañera, el que está en una relación pública, ¿le afecta esta relación, esta reforma laboral? Digo, a la gente que trabaja, en el caso de nuestra universidad, o no sé, municipal o provincia, que tiene una antigüedad de, no sé, 10, 15, 20 años o más. ¿Hoy le afecta esta reforma laboral? Hay una cuestión, Jorge, que yo primero quería arrancar para responderte a tu pregunta. Sí. Sobre esta reforma que tiene primero una afectación indirecta al empleado público y también obviamente impacta de lleno en el sector privado porque modifica tantos artículos de la ley de contrato, pero lo que cambia es la lógica que tiene el derecho laboral como regla, como principio general, que es proteger al trabajador. Es una discusión que ya tiene más de un siglo, que está zanjada, por supuesto, en la mayoría de la legislación del derecho comparado, de que en la negociación trabajador-empleador hay una parte más débil, que necesariamente es el trabajador, la trabajadora, en relación de dependencias. Y había, y existen todavía, principios ordenadores del derecho del trabajo que garantizan esa protección o ese velo de protección que tiene el trabajador frente a su empleador, que con esta ley empiezan a perder valor o entran en un plano de incertidumbre, porque esos principios generales del derecho que sirven tanto para el juez cuando hay algún vacío legal, utilizarlos para fallar, o el legislador mismo cuando tiene que sancionar la ley o para cubrir lagunas legales que puedan existir, pierden cierto valor o quedan, o temo que queden como meros enunciados. Entonces yo te diría que como primera afectación, de forma indirecta, es cambiar la lógica del derecho del trabajo, que ya pase a ser algo más parecido a lo que sucede en el derecho civil, que ahí sí somos iguales, se aplique al derecho del trabajo, sin traerlo más para el lado del Código Civil que para la legislación laboral tal y como la conocemos. Entonces, esa es la primera afectación. Y te digo un principio específico, que es el principio de la progresividad. Necesariamente las normas laborales tienen que ir hacia el progreso, es decir, ganando derechos para
para el trabajador. Claro. Y acá vemos que estamos en una regresión laboral que afecta directamente ese primer principio, como también así, y lo vamos a desarrollar, el principio protectorio, como también así el principio de la irrenunciabilidad, cuando le da mucho valor, vemos esta nueva normativa, a la negociación entre individuales, trabajador-empleador, que esa voluntad del trabajador en ese vínculo individual trabajador-empleador está viciada. Su capacidad está viciada porque no tiene ninguna forma de imponerse en esa negociación, o al menos negociar de igual a igual. Esto, porque digo, nada, está buenísima la explicación. Esto significa que el trabajador con esta nueva ley tiene que ir, y cuando tiene que acordar, esto como los sketches que uno ve en los reels de Rogelio Roldán, cuando iba y le decía al jefe que se iba hasta la casa a saludar a los hijos y volvía, y le decía que hacía 18 horas que estaba trabajando, y le decía, ¿para qué te vas hasta tu casa si tenés que seguir trabajando, o cuánto ganas? El trabajador tendría que ir a pedir un aumento salarial o a negociar sus vacaciones, y siempre hay una cuestión de, no es la misma, hay una diferencia entre el trabajador y el jefe o el empresario, ¿no es cierto? Entonces, para eso están los gremios y los convenios colectivos, que tienen que ver con que, en el caso nuestro, por ejemplo, como federación, como gremio de base, nuestra federación es la que en una paritaria a nivel nacional, trata de acordar los salarios, que se hacen en una escala a nivel nacional. Así pasa con muchos convenios colectivos, también tienen que ver ahí, se cuenta la zona, el lugar, la zona desfavorable, Esto se rompería todo, dejaría de existir, entonces la gran mayoría tendría que ir con los empleados, con el jefe, y decir, queremos más aumento, no puede, y el jefe va a decir, te voy a dar esto o esto, y si no te gusta te vas directamente. Sí. Es un poco lo que pasaría, digo, de manera cruda, no como lo digo, y de manera burda. Sí, para explicar un poco y también llevar un poco de tranquilidad. Eso no va a suceder mañana. Yo digo que le da mucha fuerza al acuerdo individual porque en distintos pasajes de la normativa habla del acuerdo trabajador-empleador. Eso es un acuerdo individual que la ley de contrato anterior prohibía, porque tenemos un principio de la irrenunciabilidad, que no puede el trabajador renunciar a ciertos derechos por más que tenga la voluntad de hacerlo en una negociación. Eso cambia, por ejemplo, y muy importante, en la jornada laboral a través del banco de horas, donde puede acordar el trabajador con su empleador cuántas horas trabajar por día, con el único tope que entre jornada y jornada existan 12 horas de descanso. Claro. Entonces, que el trabajador pueda acordar diariamente, si hoy va a trabajar 8 o 9 o 10 o 4, es una falacia. No va a pasar eso. O va a pasar en muy pocos ejemplos que el empleador decida acordar con su empleador la jornada de trabajo. No existe. No pasa. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la facultad de dirección en la empresa la tiene el empleador. Él decide las tareas efectivas que se van a realizar y también decide la jornada en que se va a realizar la tarea de acuerdo a los límites que fije el convenio. Si nosotros corremos ese convenio o la legislación laboral respecto a la jornada, ese límite difuso, y si se cruza o no, lo va a decir el empleador. Y además también tiene un impacto directo este banco de horas, ya pasamos a un instituto en particular que es el banco de horas, sobre el salario, porque nosotros sabemos que luego de la jornada ordinaria, que son 8 horas, las jornadas que uno hace después, las horas, se convierten en horas extras, al 50 o al 100, de acuerdo se trate de un día feriado o no. Con esto se rompe, porque el trabajador va a trabajar más allá de las 8 horas, siempre y cuando no pase el tope de las 48 semanales, no va a ser extra. Entonces, podrá así el empleador ahorrarse el pago de horas extras, y habrá días en que el trabajador o la trabajadora va a trabajar más de 8 horas, entonces va a tener un impacto directo en la remuneración, porque afecta al Instituto de la Jornada, que es una legislación del año 1929, la ley de jornada, que además fue la primer conquista de los trabajadores. Claro. El primer derecho laboral que se conquista es la limitación de la jornada laboral, que lo vemos con los mártires de Chicago allá en 1880, que se celebra justamente el 1 de mayo por esa lucha, por esa conquista, y que después, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, en el Pacto de Versalles se incorpora
en el convenio 1 de la OIT en 1919. Esto de que el día se parte en 3: 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso. Porque naturalmente el ser humano necesita ese tiempo para descansar. Está visto que la persona tiene que dormir por lo menos 8 horas por día. Entonces se rompe con esa lógica, desordena, porque el trabajador también tiene la certidumbre de la jornada, te permite ordenar tu vida. Si tenés hijos, si tenés familia, los horarios de la familia, los horarios de la escuela, ya dejás de tener certidumbre sobre tu día, y todo eso genera problemas extras al trabajador que contaba con esas horas libres que hoy no sabe si la va a tener, porque la va a tener que acordar con su empleador. Entonces, esa es una afectación directa respecto de la jornada. Luego también la ley utiliza el término modernización. Y uno esperaba, o espera, de una reforma laboral en estos tiempos, que incorpore también a los trabajadores en relación de dependencia que están dentro de plataformas, de lo que se conoce como economía de plataformas, de las aplicaciones. Y no lo hace, sino que expresamente en el artículo 2 los excluye de la aplicación de la ley de trabajo. Como así también reglamenta el trabajador informal, que ellos no utilizan obviamente el término de trabajador informal, sino que utilizan el término de trabajador independiente, que es el trabajador informal mal registrado o no registrado, deficientemente registrado, que es lo que conocemos como el término trabajo en negro. Que tenemos un grave problema en el mundo del trabajo con los altos índices de informalidad, sobre todo también en los últimos 10 años, donde las tasas van creciendo, están casi llegando al 50%, y esta ley justamente no viene a dar solución al primer problema que tiene nuestro mercado, que es cómo incorporamos a ese inmenso mundo de trabajadores que hoy no cuentan con los beneficios de los convenios colectivos, de las obras sociales, de la jornada laboral limitada. No los incorpora, sí, y sí afecta los derechos de ese, si se quiere, mundo privilegiado de trabajadores que estaba debidamente registrado y que les respetaban sus derechos, que hoy los flexibiliza. Entonces, vemos que tratando de hacer un análisis objetivo, hay una clara regresión de la normativa laboral tal y como la conocemos, analizando en este punto particularmente el derecho individual del trabajo. Nico, bueno, otro tema que por ahí, a veces lo público por ahí se maneja de otra manera, pero por ahí en lo privado, el tema de los contratos, de la contratación del trabajador, cambiaría también a lo que hoy existe, ¿no es cierto? Y para que pase, digo, nosotros le llamamos el trabajador de planta, de lo público se le llama planta permanente. Sí, transitoria, permanente. Claro, en este caso, digo, en el privado, no sé, entra a trabajar en un supermercado o en un comercio grande. Eso, ¿cómo es ese? ¿Queda como está o se vuelve? modifica? Hay un atraso respecto de lo que nosotros conocíamos en el derecho del trabajo, eran los famosos contratos basura, ¿no? Lo que es los contratos de término con condiciones eventuales. Es una modalidad contractual expresamente legislada, también está en la ley de contrato. Lo que cambia ahí es cómo pesa la responsabilidad de las obligaciones laborales respecto de quién registra la relación laboral o quién da las tareas. Ahora es empleador quien registra la relación laboral y no la empresa usuaria de ese servicio o de ese trabajador. Entonces eso presta o da lugar a una flexibilización y a responsabilidades laborales difusas, porque quien registra necesariamente no, en los hechos, porque también hay una cuestión de otro principio de derecho laboral que son la primacía de los hechos, que quizás no termine siendo el verdadero empleador quien registra o quien aparece en el registro como empleador, y sí la usuaria. Entonces eso le daba al trabajador en un reclamo laboral, ya sea en sede administrativa o judicial, de tener mayor cantidad de responsables enfrente, y eso aumenta la posibilidad de cobro de los créditos. Entonces también afecta esa cuestión, que creo que en esto, porque se habla mucho también de la industria del juicio, creo que esto va a aumentar la conflictividad laboral y va a aumentar la litigiosidad, porque si nosotros empezamos a poner un manto de duda o quitar certeza a ciertas cuestiones que ya teníamos más o menos claras, va a aumentar el incumplimiento y por tanto va a aumentar también la conflictividad laboral y va a aumentar también la litigiosidad laboral. Sí. Que son, voy marcando puntos que están en la agenda del gobierno como que vienen a solucionar con la modernización, y en los hechos o en la normativa laboral obviamente hay que dejarla andar, porque esto se aprobó la semana pasada en general,
se va a aprobar en senadores porque ya están los votos y además porque es una modificación del artículo solamente de las licencias que se eliminó. Y bueno, ahora lo que te voy a preguntar, Nico, ya que venimos haciendo un repaso en general de la ley, bueno, que nos explique un poco lo que es el FAL, que lo estamos viendo en la tele y que muchos por ahí, en el caso nuestro, que por ahí miramos un poco todo lo que fue el desarrollo de la ley, de la votación, escuchando a los diputados y mirando, informándonos, como para que le expliques a Doña Rosa, como diría un amigo, de qué se trata el FAL, digamos, y después también un poco vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con los convenios colectivos, cuál es la situación, la ultraactividad y por ahí también de lo que tiene que ver con el derecho a huelga. Bien. Como para hacer un repaso, vos hacelo al recorrido como te parezca que sea más cómodo para vos. Bueno, para ordenar y para ir cerrando también un poquito la idea de la parte individual, seguimos con el FAL. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 bis, protege al trabajador contra el despido arbitrario. En el primer párrafo del 14 bis. Sí. Tanto en el empleo público como en el sector privado. Son dos estabilidades laborales, ¿no? Una es absoluta y la otra es relativa. Sí. La del sector privado es relativa. Esto quiere decir que tiene el empleador la posibilidad de despedir sin causa al trabajador o a la trabajadora. Obviamente, ¿cómo se protege de esa manera el trabajo? Bueno, asignando a esa decisión del empleador de despedir una consecuencia económica para proteger al trabajador. Así que el empleador que vaya a decidir despedir se encuentre con la obligación de pago de una determinada indemnización, que es un sueldo por año de servicio, una mejor remuneración normal y habitual por año de servicio. Es decir, un trabajador que tiene 10 años de antigüedad o múltiplo mayor de 3 meses, le va a corresponder 10 sueldos, ¿no? Uno por año, es servicio por año de trabajo. Sí. Entonces lo que sustituye esa liquidación, esa indemnización, la modernización laboral, es el FAL. Es decir, queda sustituida esa obligación de pago por un fondo que van a aportar las empresas donde se van a liquidar las distintas indemnizaciones para los trabajadores que los empleadores decidan despedir. ¿Cómo se va a financiar esto? Con un aporte de los empleadores, ya sea para una gran empresa, una empresa grande, el 1%, y para una micro o pequeña empresa o mediana, lo que nosotros conocemos como pymes, del 2,5%. Vemos que también la carga sobre la pyme es totalmente regresiva, porque vemos que una empresa grande va a pagar solo el 1% y una pyme va a pagar el 2,5%. Entonces, esos fondos que se van a utilizar, y esto hay que decirlo también, las cajas previsionales, donde el empleador que pague el 1%, sea una gran empresa, o el 2,5% sea una pyme, se va a ahorrar ese porcentaje de las cargas previsionales. Es decir, que el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, se va a financiar con los fondos de los jubilados. Esto hay que decirlo. Sí. Que se calcula casi 5.000 millones de dólares. Sí. Es un montón. Entonces, el empleador que decida despedir sin causa no va a encontrar, mediante el fondo, ninguna limitación económica. Es decir, despedir no tiene costo, porque ya el aporte lo hizo de forma anterior, de forma obligatoria, y además va a salir, se le va a poder compensar el empleador con los fondos, con las cargas previsionales. Es decir, que tiene efecto neutro sobre el empleador. ¿Se entiende? Sí. Y esto también genera un problema claro de estabilidad y choca contra la manda del 14 bis que yo recién mencionaba en el primer párrafo, de la protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque despedir sin causa no va a tener ningún tipo de consecuencia económica para quien decida hacerlo. Y esto no va a afectar o no va a beneficiar, mejor dicho, a una pequeña empresa. Sino, lo que sucede en la realidad es que las grandes empresas
para que a veces los balances puedan cerrar, hacen rotación de personal. Entonces deciden despedir al 7% de la planta, al 5%, salen, pagan y se despide. Va a financiar esos actos que también estaban permitidos de nuestra legislación laboral, como el despido arbitrario en el 245. Ahora, ese despido tiene una consecuencia que servía como freno de mano para que el empleador por lo menos lo piense 2 veces si decide extinguir el vínculo laboral. Con este fondo, esa consecuencia económica que podía ser gravosa para un empleador deja de existir y no va a tener ningún tipo de protección. Nico, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, también se le complica al trabajador, porque ¿cómo hace para tener una cierta antigüedad en el caso de jubilación? Porque si trabajás en un lugar, estás 5 años, te dejan sin trabajo, porque va a pasar eso, cuando vos hablas de rotación es eso. Sí, es sí. el que hoy yo tengo amigos que trabajan en comercios privados, que hace 20 años, 20 y pico de años que están, y donde por ahí lo primero que van a hacer es, pase a retiro toda la gente que tiene más antigüedad, porque por lo menos hasta ahora hoy el despedirlo le sale caro a la empresa, pero lo que va a pasar es que van a decir, bueno, te tomo, está 1 año, 2 años, 3 años, me cansé. Estamos hablando, de el oficio en general, ¿no es cierto? Sí, porque no estamos hablando de un profesional o lo que sea. Porque justamente lo que hace Jorge es asimilar, y lo decía yo al principio de la entrevista, un contrato laboral con un contrato civil. Y acá no es una compra y venta o de servicios, porque lo que se está negociando, o el objeto de ese contrato, es la fuerza vital del trabajador, porque el servicio que ofrece un trabajador o una trabajadora al mercado de trabajo es su fuerza laboral, que no se puede sustituir. No se puede tratar al trabajador como un bien o como un recurso más dentro de la producción de la empresa, ¿no? Entonces, afecta ese objeto del contrato. Y además, y es un poco lo que vos decías, nosotros sabemos que este viejo axioma, que el derecho del trabajo o el trabajo en general es dignidad, que compartimos todos, ¿no? Claro. Pero para que esa dignidad sea verdaderamente efectiva, uno requiere ciertas certezas. Por ejemplo, ¿cuántas horas voy a trabajar? ¿Dónde y cómo voy a trabajar? ¿Cuánto me van a pagar por ese trabajo? Y tener alguna protección que me asegure estabilidad laboral. Porque no es poca cosa la estabilidad, Jorge, porque un trabajador que requiere acceder al crédito necesita por lo menos tener cierto reaseguro de que ese vínculo laboral, si no pasa nada normal, ojo también, porque está la posibilidad de despedir con causa. Si un trabajador incumple la normativa laboral, sus obligaciones laborales, puede bien el empleador configurar un despido con causa y que no cobre esa indemnización, que también está previsto dentro de la ley de contrato. Esto es, que no es el caso en particular, sino que un trabajador que es un buen trabajador, que va a su unidad productiva, que cumple con su jornada, que cumple con todas sus obligaciones, tiene que tener cierta certeza de que mañana va a tener trabajo para poder acceder a un crédito, para poder reordenar su vida como base en el trabajo. ¿Se entiende? Y ahí nosotros reaseguramos la dignidad del mismo. Y esto cambia con eso, porque te toca la remuneración, porque quita las horas extras, porque habla de remuneración dinámica, que uno no sabe muy bien después qué quiere decir dinámico, quién va a definir qué es productivo, qué no, va a estar todo sujeto a interpretación, y que además no tenemos estabilidad respecto de la jornada, y respecto a la estabilidad, bueno, la dignidad también es tocada. Con esto vos querés decir, doy un ejemplo. Hoy una persona que es asalariada, trabaja en una empresa privada o trabaja en un lugar determinado, que tiene 5 o 10 años de antigüedad o más, va a un banco, dice, quiero sacar un crédito porque pienso cambiar el autito o hacer X cuestión con el dinero. Hoy lo puede hacer porque esa persona tiene un recibo de sueldo donde tiene, presenta que trabaja hace mucho tiempo. Eso va a cambiar, porque si vos no vas a saber que si vas a estar trabajando, no digo de que vos cuando entras a trabajar sabés que te jubilás en ese lugar, porque eso no existe más. Pero sí
por lo que vos estás diciendo, es la persona tampoco va a poder tener esa posibilidad de decir, che, yo quiero crecer, no sé. Quiero sacar un crédito a 72 cuotas. 72 cuotas para comprar material, para arreglar mi casa, o para cambiar el auto, o para X, lo que sea, no sé. Para el cumpleaños de 15 de mi nena, lo que sea. Seguro. Eso va a cambiar y tampoco va a tener esa posibilidad, o van a ser muy poquitos los que puedan hacerlo. Por eso digo, Con este criterio. le saca certidumbre Claro. al trabajador. Porque un trabajador de que tiene 10 años, que obviamente que pueden pasar como mencionaba, que puede ser que la empresa quiebre, que la empresa cierre, que la empresa Sí, se reconvierta, tal eso cual. sucede todo el tiempo y va a seguir sucediendo. Y ese escenario está. Ahora, el normal debería ser, porque siempre los contratos laborales como principio tienden a la continuidad del vínculo, que continúe. Obviamente, como bien lo decís, no existe más esto de entraba a los 18 años a una fábrica y salía con 65 jubilados. Lamentablemente no existe más, también cambia la idiosincrasia de nuestra sociedad, las costumbres, la forma de trabajo, porque eso nadie lo puede desconocer. Pero esto no viene a solucionar esa cuestión, sino que la profundiza y le quita, como dije recién, un componente esencial de las relaciones laborales, que es la certeza. No, porque además, si nosotros que estamos hoy en una edad donde uno está trabajando y aportando y no sabe cómo terminar con el tema de la jubilación en un futuro, menos va a pasar con esta ley, puntualmente, de acá a 5 años, cuando digo los pibes, los chicos que son más jóvenes, que por ahí empiezan a trabajar o a tener, que uno también va buscando el camino en esa búsqueda y crecimiento de la vida, de que va buscando camino y lugares de trabajo y lo que sea. No va a tener tampoco una garantía de, bueno, cómo hacer para jubilarte, y eso no tiene, no sé, qué sé yo, es otra mirada también, a lo mejor uno está muy adentro de un cuadradito donde por ahí... No, bueno, ya el sistema previsional como tal tiene sus grandes desafíos hoy en día. Sí, digamos, es lo que viene, me parece. La reforma que viene va a ser esa, van a apuntar ahí, porque... En la gran mayoría de los países son deficitarios. No, obviamente lo nuestro no es la excepción. No, también obviamente. Sí. Pero acá, bueno, viene a profundizar también el problema, porque como decía, el FAL va a sacar los recursos de ahí. ¿Se entiende? Sí, Vamos a financiar con los recursos los recursos previsionales, es decir, la caja de los jubilados, sí, los despidos de un empresario X que decide hacer rotar su personal. Es una transferencia de recursos enorme y también en un país donde escasan. Y también lo que vos comentabas era que la pyme paga más que la gran empresa. Va a pagar más que una gran empresa, va a aportar más. O sea, le termina perjudicando regresivo a la mediana o pequeña empresa, ¿no? Que tiene un empleado, 2 empleados. Exactamente, que el proyecto original decía 3%. Imposible mantener empleados, digo, te conviene ir cambiando, me parece a mí que y porque cada vez te vuelve más caro, porque claro, la antigüedad también tiene un peso sobre el sueldo. Y tenían en el proyecto original de esta modernización laboral, tenía una alícuota fija del 3% para todo, después se cambió, como decía recién, 1% y 2,5%. Entonces, vemos que, y lamentable, porque si había consenso para reformar, yo creo que también es necesario discutir algunos institutos del derecho laboral, y digo algunos porque otros se discuten permanentemente a través de la negociación colectiva. Tiene esa característica nuestro sistema. Sí. Los convenios te permiten ir modificando la ley para tu sector, para tu actividad. Entonces hay un dinamismo mismo en las relaciones laborales, donde tenemos a sindicatos y a sectores patronales renegociando continuamente ese convenio, y ahí tienen una herramienta para incorporar modificaciones a su convenio, que a su vez modifica la legislación laboral. Pero sí, había que reformar ciertos institutos y ayornarlos a los tiempos que vivimos. Sí. Pero yo creo que los principales desafíos no están cubiertos por esta modificación o esta reforma, como es las nuevas formas de trabajo, como es también el grado de informalidad que tiene nuestro mundo laboral, y como es también el sistema previsional, que es el tercer párrafo de esa estructura misma del derecho de trabajo, que es el 14 bis. Incluso, disculpa, hoy uno en un lugar como Junín o las grandes ciudades, el tema del famoso, las empresas de pedido, esa gente que está trabajando, hoy está activa, trabajan
8 o 12 horas por día. Eso no tienen aporte jubilatorio, no tienen tampoco ningún beneficio, digo, por ser trabajadores. No, y además, específicamente la modernización laboral, la ley de modernización laboral lo excluye. Se suma lo que es Uber, Cadif, claro, todo ese tipo de personas que trabajan, que por ahí en las ciudades grandes uno lo puede ver. Que uno no puede desconocer que eso es la nueva forma de trabajo. Claro. Que está claro que es el mundo que vivimos, que se va a profundizar y hay que acompañarlo. Ahora, tampoco uno puede dejar de ver que es un modelo que precariza, porque si no miramos para otro lado. No, y entonces, puntualmente con lo de que son los chicos de pedido, digo, no quería dar la marca, pero pedido ya, o todo ese tipo de... Esa gente que hoy está trabajando, que uno ve por todos lados, en bicicleta, en moto, dentro de poco empiezan a hacer, empezamos, a hacerlo caminando. La realidad es que totalmente precario, y si le pasa, tiene un accidente en la calle, el Estado... O el desgaste mismo de la moto, no la pueden cambiar. Moto y de su físico, estado físico también, porque hay lluvia y frío. No, por eso es un trabajo que existe, bueno, debemos darle ciertas garantías. Esa ley no tiene ningún reparo para ese tipo de oficio, de ese trabajo. Los excluye expresamente. Claro. Dice, esta ley en el artículo 2 no se le aplica a esos trabajadores. Directamente no existen. No los reconoce como trabajadores, como también a los trabajadores independientes. Y vuelvo a repetir, en un mercado laboral que tiene índices de informalidad muy grandes y en distintos niveles, desde la precarización más absoluta a un trabajador que le ingresan más los aportes o le registran más la jornada. Y lo que tiene que ver un poco, por ahí venimos hablando de lo que es ultraactividad y quedaba por ahí algo de derecho a huelga, para ir haciendo un cierre. Ya pasamos al derecho colectivo. Dos cuestiones importantes para mencionar ahí. La ultraactividad es para que se entienda bien, una característica propia de los convenios colectivos que establece que los convenios van a seguir operativos más allá de su fecha de vencimiento. Todos los convenios que conocemos tienen una fecha de vencimiento y en la inmensa mayoría ya operó esa fecha de vencimiento. ¿Qué te permite que el convenio venza? Poder renegociarlo. Pero con la ultraactividad te reasegurabas que lo que vos ya negociaste y lograste incorporar como un derecho a tu convenio se mantenga con vigencia hasta que vos decidas negociar nuevamente ese instituto y mejorarlo. Hoy, con la ultraactividad se establece que en 12 meses los convenios colectivos, como los conocemos, van a operar sus vencimientos. Es decir, van a dejar de tener efectos sobre las relaciones laborales y deberán los sindicatos y los empresarios, mediante la negociación colectiva, volver a discutir la totalidad del convenio. Que va a comprarse un problema con esto. Es arrancar de cero otra vez, porque lo que se fue logrando y consiguiendo con los convenios colectivos queda en un costado y tenés que volver otra vez a arrancar. Alguno te va a decir, bueno, está bien, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Un ejemplo claro, para graficarlo. Vos tenés un sueldo en tu actividad, en tu empresa, y por una escala salarial, que está determinado por una escala salarial, claro, ¿no? La obligación de pago de esa escala salarial está contenida en el convenio, porque es una negociación que modifica el convenio en la remuneración, ¿no? Entonces, si opera el vencimiento de ese convenio, la obligación de pago de esa negociación colectiva se cae. Sí. Y tu salario va a ser, ¿y qué piso va a encontrar mi salario? ¿Qué piso va a encontrar el orden público laboral? Va a caer hasta ahí. ¿Cuál es? El salario mínimo vital y móvil. Claro. Que siempre es bajo. Y siempre es bajo. No es ni mínimo, no es ni vital. Ni móvil. Y no termina siendo móvil tampoco, porque hoy se fija, los últimos que vimos no hubo acuerdo en el Consejo y se fijó por decreto. Y dentro de esta nueva negociación de los convenios colectivos, aunque el gobierno haya sacado el artículo 44 de las licencias, ahí cuando vos tenés que sentarte a volver a hablar por nuevos convenios, ahí te van a aplicar lo que ellos quieren, que decir, bueno, lo que te vamos a pagar lo que querés, esto sí, esto no. Lo que ellos quieren no, tampoco por eso. No es, hay un orden público que respetar, que es un piso que obviamente cada vez más bajo, sí, ¿no? Porque con estas modificaciones se terminan
perforando algunas instituciones, como decía recién, donde se viera el principio de la progresividad. Pero sí, rediscutir todo de vuelta puede significar perder ciertas conquistas en determinados institutos que vos ya tenías. Eso. Porque la negociación, finalmente, Jorge, con esto cierro, es voluntaria. El sector de empresarios se tiene que sentar a negociar, por supuesto, pero no está obligado a acordar. De la misma forma el sindicato. Y huelga si termina la huelga. Y la otra pata del derecho colectivo, junto con los sindicatos, es el conflicto. ¿Cómo logra el sindicato tener poder de fuego para discutir ciertas cláusulas del convenio? Mediante la medida de fuerza, la huelga. Y ahora también se limita, de la misma manera que lo hizo la conocida ley Banelco en el gobierno de la Alianza, aumentando los servicios esenciales, que estaba determinado ya por la OIT. Los servicios sanitarios, de salud, el tráfico, los controladores aeroespaciales y energía eléctrica, nuclear, de agua. No había más que eso. Bueno, se incorporan muchos más. En lo que fue pandemia. Claro, ahora con esta modificación. Claro. Y se suman lo que se conoce como actividades trascendentales, que habría que asegurar pisos mínimos, el 75% en un servicio esencial y un 50% en las actividades trascendentales. Es decir, paro no va a poder hacer nadie. Claro. Porque casi todas las actividades son trascendentales. Tal cual, claro. Por lo tanto, la huelga no va a tener el efecto que tiene hoy. Bueno, Nico, muchas gracias. Y esto de que CGT Nacional está hablando de judicializar esta ley, tiene obvio, sí, claro. Se puede hacer, pero todo lo que es una ley que se votó. Sí, está bien, pero los que hacen el juicio de constitucionalidad son los jueces. Todo lo que lo que yo te mencionaba, uno, en una primera lectura de la reforma, ya puede advertir que hay choques constitucionales con la manda del 14 bis. Claro. Y esa facultad de determinar qué artículo es constitucional o no para los casos en particulares va a ser la justicia. Algo va a podar, pero algo va a quedar. O no, lo veremos, pero eso no lo podemos discutir nosotros y tampoco va a pasar mañana. Tal cual. Bueno, Nico, muchas gracias por por acompañarnos en el primer programa del 2026. Espacio Nodo.